La primera vez que visité la radiográfica fue con mi papá, que era la primera vez que visitaba la radiográfica, que en realidad, digamos que técnicamente era radiográfica, pero prácticamente no existía, porque era una iniciativa que habían tomado los trabajadores de la cooperativa Gráfica Patricios, y la primera vez que subimos aquí a Avenida Patricios 1941 fue Ariel Weyman quien nos recibió y nos hizo recorrer las todavía no instalaciones de la radiográfica, sino de lo que se había encontrado al abrir el gran edificio de Avenida Patricios. Así que eh, cuando, cuando se encontró este estudio, los salones, otros estudios más, los trabajadores dijeron, bueno, esto tiene que estar a disposición del pueblo, de la comunidad, y se empezó esa iniciativa, así que con mi papá, y puedo decir que a la primera persona que conocí de la radiográfica fue a Ariel Weyman, hace ya 20 años casi, que bueno, tengo el gusto de agradecerle hoy la participación en este cafecito. ¿Cómo estás, Ariel? Muy buenas tardes. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos, no? Ariel nos dice, Ujú. bueno, acá nuestra potencia era de, creo que 200 metros a la redonda. Pasábamos Citarrosa, Ujú. Cafrune, y algunas otras, Gardel y algunas otras peripecias con pocas horas de aire humano, Ujú. o ninguna en ese momento. Y bueno, enos aquí, 20 años después. Y qué tiempos aquellos, ¿no? Cuántas expectativas, además, en términos más específicos de lo que era un proyecto de comunicación, pero también en un contexto que tenía muchas novedades, muchas esperanzas, ¿no? El no al ALCA, la unidad de la patria grande, eh, Venezuela, Chávez, Lula, ¿no? Kirchner en la Argentina, reencontrarse, ¿no? Con historias fragmentadas y perdidas por ahí que empezaban a recomponerse, ¿no? Cuántas cosas que se daban en ese tiempo, ¿no? Ujú. Sí, sí, y bueno, ahí empezó la radiográfica y tantos proyectos, y se empezó a desandar. Ariel, vos pensabas, en ese momento te pensabas a vos en lo individual y en lo colectivo como estamos hoy, como medio quizás, más allá de la coyuntura política actual, obviamente nadie se imaginaba lo que iba a venir, pero ¿qué imaginabas cuando esto era una pequeña emisora de 100 metros a la redonda y algunos pocos temas? No, no, era difícil prefigurarse. Había como intencionalidades firmes, sí, sólidas, ¿no? Que giraban en torno a la creencia de poder establecer, instituir un medio de comunicación y de alguna manera jugar un rol en la disputa comunicacional. Esa era como una aspiración o una utopía, ¿no? No, pero no me imaginaba, y sobre todo no me imaginaba el giro que habría de tener las comunicaciones, ¿no? Incluso algunas discusiones de la primer lustro de la radio hoy han quedado abstractas. Ujú. Por ejemplo, las que planteaba el debate en derredor de la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque para hacer radio y televisión era condición de posibilidad espectro radioeléctrico. Ujú. Eso era lo que había que democratizar. Claro. Y nos encontramos con un giro tecnológico que ha hecho abstracta aquellas discusiones, ¿no? Ujú. La concentración no es una discusión abstracta, para nada, Ujú. ¿no? Claro. Pero el hecho de disponer espectro, bueno, hoy la revolución digital permite hacer radio y televisión en otras condiciones, Ujú. ¿no? Eh, ¿Se puede decir que se democratizó no como nosotros pensábamos?
A ver, Se podría decir que no sí. es lo mismo el boom digital a una ley de servicio de comunicación audiovisual. Teórica, conceptualmente no es lo mismo. Ahora, nosotros decíamos, che, tiene que haber después de discusiones de años y años, los 21 puntos y un camino larguísimo que recorrió una de las leyes más debatidas, popularmente debatidas de toda la democracia, que luego fue derogada unilateralmente. Lo que se debatía era un 33, un 33 y otro 33 para estar distribuido entre los sectores de la sociedad. Ahora, uno dice, bueno, esto no se dio por X razones que podemos después discutir, pero se dieron distintas formas de democratización de la palabra. Algunas impuestas, ganadas, conquistadas, si se quiere, y otras hasta si se quiere un provecho del derrame colonial en la tecnología, que el pueblo supo reinventar. ¿Cómo se le da forma a eso? Todavía nosotros le damos una pequeña forma. ¿Cómo lo hace el pueblo en general? No lo sé. Pero hay una suerte de democratización que no llegó como la pensábamos, quizás. Sí, está muy relacionada con las propias lógicas que tiene el capitalismo, ¿no? Que cuando produce una novedad, esa novedad tiene un alto costo económico y luego con el transcurrir del tiempo hay un proceso de abaratamiento. Si en ese sentido me parece que sí. Hoy con un abono a YouTube, con una cámara, hoy podés hacer, no te digo grandes producciones audiovisuales, pero sí podés hacer entrevistas audiovisuales, podés tener un canal de televisión, ¿no? Ni que hablar de poder hacer una radio. Se han facilitado las condiciones técnicas y económicas para poder hacerlo, ¿no? Por otro lado, esto no se da de manera aislada, se da en un contexto y en ese contexto se da en que las condiciones de la reproducción de la vida, por lo menos en el sur del mundo, se han complejizado en los últimos 10, 15 años, ¿no? Diría, sí. Es decir, que las condiciones en un punto, se da en tal caso una paradoja, ¿no? Se han facilitado algunos accesos, es más factible poder desarrollar radio y televisión y al mismo tiempo las condiciones de la reproducción de la vida han empeorado, ¿no? Y eso es lo que constatamos a diario, no hace falta porque la radio lo relata cotidianamente, ¿no? Ahí me meto, no sé si convencido o no, pero lo disiento. Es decir, lo disiento solo para hinchar las bolas, para que lo discutamos. ¿Han empeorado nuestras condiciones materiales? Sí, ninguna duda. A ver, sí, en el sentido, sí, económicamente hoy cuesta más todo, estamos mal, hay mucha pobreza. No solamente hoy, desde pero, hoy. Digo, de lustros o décadas hasta esta parte. Bueno, no, estamos haciendo una comparación. Digo porque más allá de las fluctuaciones económicas de la Argentina o de nuestra particularidad, que sí, hoy estamos peor que hace un tiempo porque hay inflación, cayó la economía, hay un saqueo del país, determinadas circunstancias, pero si se quiere como desarrollo humano, colectivo con herramientas que se constituyen y se construyen, que ha sido, bueno, si hay algo que muestra el capitalismo y los defensores conceptuales teóricos del capitalismo es el siglo XX generó, gracias al capitalismo, esto entrecomillado obviamente, un desarrollo del bienestar humano, de la extensión de la vida, de la sanidad, gracias a la tecnología y a su desarrollo, el mejor de toda la historia humana. Desde hace décadas o lustros hacia acá, ¿estamos mejorando? Eso se dio en donde se desplegó el estado de bienestar. Hay que tener en cuenta cuáles fueron las políticas, por ejemplo, a partir de la posguerra, ¿no? Tanto en los países centrales y también en algunos países de nuestra América.
no hay ninguna duda que las condiciones de existencia han empeorado. Han empeorado para el pueblo trabajador y van acompañadas de políticas de ajuste estructural y un aumento creciente de la desinversión de los estados en la reproducción de la vida, ¿no? Esto no ha conducido a, como plantean algunos, sobre todo a partir de los años 90, y que tienen centro en Europa, en el fin de la sociedad del trabajo. Para nada. Cada vez es mayor el mundo laboral. Ujú. El tema son en qué condiciones. Claro. La gente hoy tiene pluriempleo, y hay un sector muy importante de la clase trabajadora que se ha inventado el trabajo, ¿no? Ujú. Las economías populares, heterogéneas, diversas, múltiples, desde las empresas de construcción, cooperativas textiles, hasta los recolectores, los recicladores, los cartoneros, las cartoneras, ¿no? Los que reciclan la vida todo el día, los trabajos de cuidado. Y en ese sentido me parece que sí, ¿no? Porque se ha multiplicado el pluriempleo y porque la participación de los trabajadores y las trabajadoras en el producto total que producimos se ha retrocedido, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta en la comparación que hace uno en la experiencia, sobre todo en el periodo, digamos, 2002, 2003, 2013, 2014, ha sido, la comparación es muy ostensible, ¿no? Ujú. Y ahora estamos en un franco retroceso en las condiciones de la reproducción de la vida, ¿no? Ujú. Estas son las estrategias. El neoliberalismo es eso, un cambio, una reestructuración en las condiciones de la reproducción de la vida, ¿no? Ujú. Y incluso te diría que hay zonas ya en la Argentina, zonas completas, donde la reproducción es igual a cero. Claro. Es igual a cero. Eso es lo que vi cuando viajamos al Chaco salteño, Ujú. ¿no? Y pudimos hacer los informes periodísticos, ¿no? Donde las poblaciones huichí tenían prácticamente un estatus africano en sus condiciones de existencia. Y hoy han empeorado. Y hoy incluso han empeorado. Ujú. Claro. Ariel, vamos a volver reiteradas veces, cruzadamente, a estas discusiones, pero te pregunto antes, ¿de dónde venís? ¿De dónde venís? ¿Cómo llegaste a la política, a la comunicación, al debate acerca de algo más que vos mismo y tu entorno pequeño, que es algo que hacemos en el salto quizás de la infancia a la adolescencia? ¿Qué te dijiste, che, hay algo más alrededor de lo que uno piensa como cotidiano? Y dijiste, hay un país, hay discusiones políticas, hay sectores políticos, desde, desde ese potrero que ahora está la General Paz por encima, en el barrio de Saavedra, a decir, bueno, che, el país tiene sus problemas y hay que hacer algo con ellos. Uh-huh. Y qué pregunta tan difícil. Pero vengo de los mediodías de escuchar con mi viejo durante un almuerzo así sencillo, muy sencillo, de escuchar Radio Colonia, ¿no? Y de escuchar a Ariel Delgado Ujú. transmitiendo desde Uruguay las informaciones que aquí estaban prohibidas durante la Revolución Argentina, ¿no? Vengo de recordar una y otra vez esos relatos conmocionantes, relatos periodísticos que nos llegaban a partir de quizás uno de los principales medios de comunicación de ese tiempo, la radiofonía, la radio, que además la que nos conectaba con las grandes peleas de box, con los grandes relatos futbolísticos, también nos traía las luchas populares de una resistencia que no paraba de ampliarse, que era protagonista de insurrecciones populares. Vengo de ahí, ¿no? De una sensibilidad que creo que puedo reconocer desde quizás el primer año de la secundaria, ¿no?
en otro tiempo, en otra época, donde las cosas se percibían quizás de un modo distinto, no mejor ni peor, distinto, con otra sensibilidad en la época, con otra creencia de que era posible transformar el mundo, con otra convicción de que podía haber un hombre nuevo que no se alimentara, hoy podríamos formularlo, en la mercantilización de la vida o en el fetichismo de la mercancía, ¿no? Había un hombre nuevo que ponía el cuerpo, que abrazaba, que era solidario con los que sufren, ¿no? Con los humildes, con los humillados. Y creo que vengo de un poco también ahí, ¿no? Y de también una militancia universitaria que se dio cuando entré por primera vez a una universidad en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que tiene la mayor cantidad de víctimas del terrorismo de Estado dentro del ámbito de la educación superior, ¿no? Y cuando uno lo ingresa al pabellón 1 en Ciudad Universitaria, no puede dejar de emocionarse cuando ve la lista, ¿no? La lista de las desaparecidas y los desaparecidos durante la última dictadura, ¿no? ¿Estudiante de? Era estudiante de química. Ajá. Estudiante de ¿Terminaste química? química. No, No. no, no, no. ¿Cuánto hiciste? No, habría hecho algunas materias y no era, no, fue un primer fracaso, digamos. Algo también con, con un contexto difícil, pero no fue por el contexto, no para nada. Pero sí era un contexto muy difícil que se dio a partir ahí al interior de la Universidad de Buenos Aires. Se llamaba UNBA, Universidad Nacional de Buenos Aires, que se dio a partir de propio 1974, ¿no? Claro. La vuelta de, incluso la vuelta de la policía al interior de las facultades, Claro. toda una época muy antinómica, muy compleja, pero sí, ¿no? Ahí hubo momentos también importantes, ¿no? Protagonizando quizás una de las movilizaciones más multitudinarias. Ujú. La superó, las movilizaciones universitarias de este año superaron con creces, Ajá. pero aquella fue la de, por ejemplo, del 11 de septiembre del 73. Claro. Fui el primero que llegó a la embajada de Chile en Tagle y casi Figueroa Alcorta. Claro. Es decir, estaba yo solo, porque la convocatoria era ahí. Una de las, lo recuerdo, llegué muy temprano, ¿no? Ujú. Había visto las imágenes de cómo las Fuerzas Armadas comandadas por Pinochet bombardeaban la Moneda, Ujú. y estábamos ahí, y bueno, después esa fue una movilización convocada por las juventudes políticas y fue de las más grandes Claro. de ese tiempo, muy impresionante. Claro. Partió de la Embajada de Chile en Buenos Aires, Ujú. ¿no? Aquí en este mismo espacio, Jorge Tayana nos contaba aquel 11 de septiembre del 73, aquel 10 y 11 y 12 de septiembre del 73, cómo Perón observaba las imágenes, la información de Chile y decía, nada bueno está pasando, ni va a pasar. Como que, además de muchas cosas, muchos hechos que sucedieron en el mundo, específicamente lo que estaba pasando en Santiago de Chile fue como, nada bueno se avecina. Y creo que fue una sensación general. Más allá de que no era exactamente la misma la particularidad argentina, efectivamente nada bueno se avecinaba. Eh, ¿Química y después? No, y después ya en la época, cuando el inicio de la dictadura, ya prácticamente abandoné, ¿no? Y empecé a trabajar y bueno, y anduve por, por otras cosas. Después de mucho tiempo Ujú. pude volver a estudiar, pero una materia, una disciplina completamente distinta, ¿no?
en una época también distinta, comencé al inicio de los 90, lo recuerdo, Ujú. acá en el barrio de San Telmo, en la sede del Siglo Básico Común de Paseo Colón Así es, y Cochabamba, así ¿no? es. Que luego Eh, sería el Isauro Arancibia. Así es, Y sí, luego sí. sería demolido y luego se construiría otro Isauro Arancibia. Y en ese lugar, donde daba clases Esther Díaz, ni más ni menos, ¿no? Daba introducción al pensamiento científico, unas clases de resistencia, eran resistencias al menemismo muy impresionantes. Esther Díaz se paraba en cualquier pupitre y daba su clase impresionante. Perdón, ¿quién era Esther Díaz? Contanos. ¿Quién es? ¿Quién es en realidad, no? Una filósofa especialista en Michel Foucault, muy feminista, sigue escribiendo. Bueno, una filósofa que, una de las tantas, ¿no? Es decir, voces resistentes, imprescindibles en determinados momentos, 1992. Ujú. Y recuerdo que era 1992 porque cursaba una de las materias, semiología en SCBC, y estudiábamos con un corpus de noticias que daban cuenta las crónicas del atentado terrorista a la embajada de Israel, que fue, si mal no recuerdo, 17 de marzo de 1992. Y así que, bueno, y ahí empecé a transitar otra impronta, en el año 94 ya empecé a estudiar en la Facultad de Ciencias Sociales, en la sede que tenía en Marcelo T. de Alvear, una ex maternidad, ¿no? Claro. Era muy impresionante, ¿no? Era muy impresionante porque era tanta la gente que estudiaba, y esto también da cuenta del pueblo argentino, ¿no? Generaciones y generaciones, y hay algo, un ADN nacional que vuelca a las nuevas generaciones y a otras que no son tan nuevas a estudiar, ¿no? Ujú. La gente estudia en este país, Sí. ¿no? Tiene una vida dedicada al estudio, ¿no? Y lo que se producía en las escalinatas de ese edificio de Marcelo T. de Alvear 2230 es que a determinada hora se producía un colapso. ¿Qué Sí. significa? Que uno permanecía en el mismo escalón durante varios minutos porque era tanta la gente que subía por las escaleras que en un momento colapsaba. Claro. ¿Eh? Bueno, y fue así hasta hace pocos años cuando se decidió la construcción imprescindible de la sede de Santiago del Estero. Antes fue en el año 97, se consiguió, después de mucha lucha, docentes y estudiantes, una lucha tenaz de que no empezaba y no empezamos el cuatrimestre y no empezamos un cuatrimestre hasta que la Universidad de Buenos Aires decidió concederle a la Facultad de Ciencias Sociales el edificio en la calle Ramos Mejía, 841, muy Claro. cerquita del Hospital Naval, ahí frente Sí, al Parque Centenario, claro. ¿no? Hoy CBC, Hoy se ve. de Ramos Mejía. Así que un recorrido importante en la Universidad de Buenos Aires. Sí, con En grandes distintas profesores, épocas, con además. grandes profesores, con Ahí grandes, ya comunicación comunicación. social. Aníbal Ford, por caso, Ujú. profesores muy recordados, Eduardo Romano. Estamos hablando de gente que dejó su marca, ¿no? Su marca en las narrativas argentinas, no solamente en la vida institucional universitaria, ¿no? Jorge Rivera, un historiador del periodismo y de la comunicación en la Argentina como pocos, ¿no? Ujú. Cristian Ferrer, un filósofo anarquista, muy conocedor de las discusiones de ese tiempo, con una coherencia, bueno, ética, de pensamiento muy grande. Carlos Abransky, ¿no? El Merleau-Ponty de la Facultad de Ciencias Sociales, Claro. ¿no? Ariel, te voy a hacer una pregunta que habla
me expongo, pero a través mío, una circunstancia. ¿Por qué no los conozco? ¿Por qué no los conozco? Es decir, yo soy egresado de la Universidad de Buenos Aires también. Me nombrás gente muy valiosa del pensamiento nacional, de distintas procedencias, seguramente de distintas opiniones en muchos casos, pero no los conozco. Ujú. Algunos sí, algunos más de nombre, algunos quizás lo leí, y si bien entiendo que no se da que sean masivamente conocidos autores académicos para todo el pueblo, yo no los conozco. Ujú. Yo tengo una formación terciaria, una formación universitaria, es decir, no es que me ofendo porque en el barrio alguien no conoce a Esther Díaz, pero yo no los conozco. Ujú. Y tiene que ver con cierta fragmentación, ¿no? Cierta fragmentación del pensamiento y cierta, diría, me arriesgaría a decir, de una trayectoria que han tenido las universidades en los últimos 20 años a la salida de los años 90 y como consecuencia de las reformas estructurales de los años 90 Ujú. en los planes educativos y la subordinación de las universidades a los dictados del Banco Mundial, con una orientación muy profesionalista, ¿no? Y poca tradición en términos de construcción de pensamiento. Entonces, Ahí hay un debate interesante porque sí. justamente hoy, incluso desde los ámbitos, digamos, no sé, compañeros, si bien la demanda es más externa, pero se lo asume también, es como la Universidad de Buenos Aires o las universidades públicas les cuesta la inserción laboral rápida por su programa de estudios. Uh-huh. Entonces, es como, bueno, No, hacemos más especificidad o por, no sé si el contrario, pero por otro lado, la abstracción y la dedicación a algo que lleva más tiempo y, valga la redundancia, más abstracción, como es el pensamiento en sí, ni que hablar en las áreas humanísticas, es lo que debe primar en la constitución de las carreras. el problema del empleo es un problema del mercado laboral, ¿no? Y del modelo productivo. ¿Mm? Ujú. Es decir, y cómo se va constituyendo, ¿no? Para la valorización financiera, es decir, para la producción de valor a partir de la circulación de capital. El tema del endeudamiento. Cuando hablo del endeudamiento, me estoy refiriendo al endeudamiento el nuestro. Uh-huh. No el del Estado solamente, sino el de los particulares, el de las personas, el de las personas físicas, el de las personas jurídicas, ¿no? El código del endeudamiento y la extracción de valor a partir de la financiarización de la vida para producir soja transgénica y OGM, organismos genéticamente modificados, y no hace falta. Para extraer litio no hace falta muchos saberes y conocimientos. ¿No? Entonces, no, No. no hace falta. Ya las empresas ya lo tienen, ya Monsanto hace sus propias investigaciones, no requiere de universidades públicas y proyectos de investigación. Los proyectos... Pero muchos de los investigadores científicos que trabajan justamente para grandes empresas nacionales o multinacionales, son surgidos de la universidad Está pública. bien, pero los... Pueden traerlo de otro lado. Exactamente, exactamente. Yo creo que... Y quizás si hacemos un modelo agroextractivo, pero que sea distributivo, es que hay herramientas. es que evidentemente eso termina no siendo posible, ¿no? Vos fijate que eso ha producido el modelo de la extracción financiera, ¿no? Y el modelo de la extracción de materias primas básicas, ¿no? Y ya tiene un cuarto de siglo en la Argentina, ¿no? Largo cuarto de siglo, a un poquito más, y aquí están los efectos y consecuencias. Por ejemplo, el último censo, el del 2022,
arrojó que el 93% de la población argentina, 46,2 millones de habitantes, vive en grandes ciudades, vive en ciudades. Ujú. El 93%, es decir, la población rural está... Bueno, eso Sí, está muy vinculado al modelo productivo, al modelo de la soja transgénica, ¿no? Es sí, decir, pero yo confío, obviamente es algo a discutir, que es justamente el tema a discutir, que es el modelo argentino para la Argentina, para los argentinos y para el crecimiento de la nación y la riqueza de la nación. Que es, bueno, ¿qué tarea nos tomamos? La de la industrialización en determinada vía, en determinada otra vía, la del extractivismo distributivo, la de una apertura financiera indiscriminada, liberal, como la que se está haciendo. Bueno, eh, la Argentina tiene una particularidad en su cuenta demográfica, que es que el límite entre población urbana y rural es, entre comillas, bajo. Es de 2.000 habitantes. Es decir, un pueblo de 2.001 habitantes es población urbana. Yo soy partidario de subir un poco el límite para contar más gente rural de la que hoy estamos contando. Caso Francia, que son 5.000 habitantes. Y tendríamos otra perspectiva de que a lo mejor un pueblo de 2.000 habitantes se asemeja más o tiene más que ver con la constitución, entre comillas, rural de su producción y su reproducción, que de una ciudad como la pensamos o de una urbe como la pensamos. Debate no, académico geográfico. yo te diría así. Y ahí podríamos entender cómo se distribuye la economía rural de una manera un poco más, un poquito más, porque yo sé, estoy convencido Sí, de que está concentrada, pero pero sí un poco más atacando la economía rural como parte del desarrollo. pero ese destino, ese devenir, no es resultado de la prevalencia de algún tipo de conocimiento, sino la conducción político-económica Claro, que se sí, ejerce sí. desde el Estado. Lo que yo No digo estoy que esa línea de señalando, yo lo medición que estoy modifique. señalando es algo que puede parecer, o que justamente traigo acá un debate, vamos a traer un debate, que es que lo que no puede relegar el sistema público universitario es ser un lugar de pensamiento. Eso es lo que no puede relegar. Ujú. Y la tendencia, la inclinación que ha tenido, o la que tiene, es justamente de tener un perfil profesionalista, incluso un profesionalista, y no abonar de ser un espacio, de constituirse en un espacio de laboratorio de experimentación social. ¿Cómo pensar una comunidad organizada? Porque ¿cómo pensar una comunidad organizada para quienes no tenemos comunidad? Donde la comunidad se ha fragmentado. ¿Qué es lo que constituye una comunidad? ¿Cuáles son las bases de una comunidad? Es el conjunto de las conversaciones colectivas que nos constituyen. Y hoy no hay conversaciones de carácter universal que nos contenga, que nos abrace, que nos cobije a todas y todos los habitantes de este país. Pero ¿por qué eso Ujú. no es profesional? ¿O es contradictorio con el No, profesionalismo? se plantea de manera contradictoria. No es contradictorio, no entra Claro. el problema es que la realidad efectiva la hace contradictoria, ¿m? Porque predominan El saber criterio, especificísimo. Muy criterios de específico. eficacia, eficiencia, de alguna manera las medidas las ofrece el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Con qué se mide? ¿Con qué se mide la productividad, comillas, de un sistema universitario? Bueno, me parece que esto exige un replanteo, incluso diría algo que puede resultar aquí y ahora muy debatible, que es que en la reivindicación de la defensa de la universidad pública frente al gobierno nacional predomina,
predomina una reivindicación que está muy bien, que es la de la movilidad social ascendente. Pero la movilidad social ascendente está entendida en términos individuales, es decir, cómo el profesional se reivindica, que el egresado universitario pueda mejorar sus condiciones de existencia, ¿no? Pero eso tiene que ver exclusivamente con su destino individual, con su destino personal. Y aquí me parece que lo que hay que levantar con un poco más de energía es que eso está bien, pero además reivindicar a la universidad como un lugar de imaginación colectiva, como un lugar de pensamiento, de los pocos que van quedando, porque lo que se ha revelado en buena parte de las últimas décadas en la Argentina, que los partidos políticos no están para pensar, ¿no? Así, claro. Evidentemente esto se ha revelado en la práctica, ¿no? Es decir, uno puede pensar en una agrupación sindical, puede pensar en un movimiento popular, en un partido político, evidentemente no, ¿no? Claro. Y eso uno lo corrobora lo va corroborando en la práctica concreta, ¿no? Sí, han perdido. Yo creo que tiene que ver eso, el derrotero descendente de los partidos políticos tiene que ver con su pérdida de herramienta gremial. Más allá de que nunca fueron la herramienta gremial, los partidos, sino justamente los gremios y distintas instituciones sociales, han quedado como una suerte de reservorios ideológicos estancos, que no se dedicaron ni siquiera a rever o a discutir o a actualizar su propia, ideología. Digamos, Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, los partidos, incluso los partidos de izquierda que ya estaban constituidos como tales desde hace muchos años, se estancaron como instituciones y no tomaron un rol activo más allá de ser un sello de armado político. Yo soy de los que no les gusta respetar estatutos a rajatabla. ¿Qué digo? El estatuto es una norma y si coyunturalmente necesitamos modificarla, la tenemos que modificar. Soy medio así. Sí. No todo, pero... Me parece que lo que nos está faltando, como comunidad digo, ¿no? Lo que nos está faltando son espacios para el debate y la acción colectiva, ¿no? Eso es la esencia de lo humano, no es nuestro carácter biológico, eso nos emparenta con los animales. La singularidad de lo humano tiene que ver con la acción y el discurso, y hemos retrocedido en esos espacios, y creo que este gobierno de alguna manera es muy claro, ¿no? En señalar el sentido contrario, cómo disolver, cómo desmantelar desde su perspectiva los lugares de la imaginación colectiva, los lugares donde podemos pensarnos como comunidad organizada, ¿no? Claro. Por eso esos ataques al cine, por esos ataques al arte y por esos ataques también a la posibilidad de las universidades como usinas de pensamiento, como laboratorios de experimentación social, popular. Sí, yo ahí me parece que también, y viendo, ayer a la noche fueron la entrega de los Martín Fierro del cine, que es... y tomó bastante difusión la palabra de Norman Brisky, la palabra o una bandera que llevó Esbaraglia, cosas que están muy bien, digamos, manifestarse en defensa del Inca, que hasta Mirta Legrand dijo que no cierren el Inca, está bien, está todo bárbaro, pues es una pelea gremial. Ahora, dependemos tanto de los pronunciamientos públicos de los actores como actores, de los artistas en carácter de persona artista, porque no hay obras expresivas. No hay obras expresivas. Yo necesito que Pablo Echarri diga quiero al Inca, porque nunca en la vida Pablo Echarri hizo una serie, una película, un corto o algo que me transmita algo de lo que él piensa o se supone que piensa. Y no es una... No lo critico, no está mal, qué sé yo, no me molesta que
que digo, pero Comparto. digo, Comparto. como yo no me acuerdo los nombres de los actores y actrices de La Hora de los Hornos. Pero me acuerdo de la película, entonces no necesito que el actor de La Hora de los Hornos se manifieste públicamente diciendo defendamos al cine. Bueno, porque ya hicieron La Hora de los Hornos. Estamos de acuerdo, estoy de y acuerdo, si bien pero quiero- no incluiría en esa lista a Norman Brisky. Norman Brisky, su Para trayectoria nada, lo sabe. para nada, ¿eh? Ahora, ¿Te acordás? digo, Nancy Dupláa, Recuperar pobre, me cae mal los la dos. obra recuperando. Y digo, no quiero ponerme en una posición. El cine era el de antes, viejo, que tenían huevo, no, y, no. y Leonardo Fabio. No. Ahora, Hay no hay obras cinematográficas o de audiovisuales que expresen cierta cosmovisión que redunde en lo que manifiestan públicamente como actores, lo cual me parece bien, y me parece que bien que hagan la película, que se les cante, porque no quiero... Hay igual obras, ¿eh? Hay teatro, quizás Hay no tienen algo. la raigambre o no tienen quizás todo el conocimiento que deberían tener. Entre paréntesis, muy bueno el discurso del decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Ese no es un artista, aunque es docente de arte. Sí. Tuvimos los testimonios acá en el Panorama Federal hace un rato, muy bueno. Dijo, muy, muy emotivo aparte, me gustó. Estuvo bueno porque tocó la fibra. Sí, ¿no? bien. Eso estuvo bien. Estuvo bien. No sé cómo llegué a esto, pero me quedó ahí como la ven, decir, está bien, banco todo lo que dicen. Actúen, literalmente, actúen en consecuencia. Bueno, la película Puan va en ese sentido también. La película Bomba es en ese sentido. O sea, se hizo, hoy escuchaba un comentario, no me acuerdo de quién, pero como no recuerdo el periodista, digo que fue en Radio Splendid, para tener cierto criterio con su palabra, a la mañana, que decía, Puan era una película antes de Milei y hoy es un documental. Claro. Porque pasó lo que iba a pasar. O sea, está pasando lo que era como una realidad distópica que planteaba Puan. Sí, bueno, pero esa realidad distópica también tiene nuestra responsabilidad, ¿no? También algo tenemos que ver en eso, ¿no? Ahí vamos. ¿Cómo estamos? Y yo creo que estamos, digamos, hay que analizarlo, me parece a mí, paradójicamente. Es decir, ¿qué es una paradoja? Y es que se da una contradicción, ¿no? en simultáneo, ¿no? La paradoja es esa figura retórica muy trabajada por Macedonio Fernández, por ejemplo. Uh-huh. Eso lo recupera todo el tiempo un señor de apellido González, no Fernández como vos, pero Horacio González, ¿no? Trabaja Macedonio, es un gran emblema del pensamiento paradojal, ¿no? Uh-huh. Y es que veo que, por un lado, se despliega la energía de la resistencia. Hay un modo de... La resistencia tiene que ver con la resistencia individual y con resistencia colectiva, que estamos frente a un proyecto que pretende cambiarnos el alma. Un proyecto donde pretende que todos los dominios de la existencia se definan a partir de la ley del valor, es decir, a partir de la oferta y la demanda. Uh-huh. Es decir, que los afectos y las pasiones también coticen en bolsa y también coticen en el mercado. No estamos solamente frente a un proyecto económico, estamos frente a un proyecto de existencia, filosófico, si se quiere. Uh-huh. ¿No? Frente a eso veo que se amplifica la resistencia. Todo el tiempo se multiplica a escala individual y escala colectiva. En realidad, a escala individual es social, porque cuando se da al interior de eso que llamamos individuo, son dos líneas, la línea del poder y la línea de la resistencia, que luchan al interior de cada cuerpo. Y también eso se va desplegando.
¿no? Se va desplegando sin distinción de identidades, de ningún tipo. Incluso estuve hace un rato en la marcha contra el hambre, ¿no? La mesa contra el hambre frente al Ministerio de Desarrollo Social, con un mapa de participación realmente multifacético, ¿no? Todas las iglesias, todas las congregaciones, un movimiento muy ecuménico, con un formato de religiosidad popular muy fuerte, con presencia sindical. Claro. Tuvimos estaba Hugo Godoy, el secretario. Bueno, entonces veo eso y al mismo tiempo veo que desde la estructura político-institucional vamos mal, ¿no? Porque están planteando cosas que nada tienen que ver con el sentimiento y la sensibilidad y el pensamiento popular, ¿no? Esto lo que expresa es que hay dos realidades distintas, dos realidades donde hay dos mundos totalmente separados. El mundo nuestro, que es el mundo de cómo pensamos en hacer preservar la vida en este contexto tan adverso. ¿Cómo hacemos para garantizarnos la salud? ¿Cómo hacemos para garantizarnos la alimentación? ¿Cómo hacernos para garantizar la reproducción de la vida en la comunidad donde estamos? Donde hay gente que la está pasando muy mal, pero muy mal, ¿no? Y hay gente que disimula que la está pasando muy mal, y otros que están pensando en cómo se reproducen como sector político. ¿Cómo? Porque en definitiva la interna en el PJ, para mí, que me perdonen, que me disculpen, la disputa es por quién tiene la lapicera para conformar la lista, porque su única preocupación es cómo se reproduce el plantel de diputados y senadores en el año 2025. Nada más. No veo que haya ningún tipo de discusión política, ¿no? Y no veo que se pongan los proyectos arriba de la mesa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué vamos a hacer con la salud? ¿Vamos a fortalecer el sistema de obras sociales? ¿Cómo van a ser nuestras relaciones internacionales? ¿Con quién nos vamos a aliar? Eso es lo que quiero preguntarle al kirchnerismo. Se lo quiero preguntar. ¿Con quiénes son sus aliados? ¿Sigue siendo el sionismo sus aliados? Porque no se han pronunciado frente a la masacre del pueblo palestino. No se han pronunciado ni una palabra. Y han traído empresas que las traen desde el Estado de Israel para regentear el agua dulce en la Argentina. Queremos que se pronuncien. Bueno, no se pronuncian, están en una disputa ahí, y además arremeter contra los gobernadores, los últimos 5 gobernadores electos por la lista del peronismo, como si fueran los principales enemigos, la verdad que no está bueno para nada. Estoy pensando por quién voy a votar, o estoy pensando de si no ir o si no, porque la verdad que no me interesa. No, es decir, están a años luz de las cosas que nos están pasando, ¿no? Que no sabemos cómo vamos a afrontar el mes que viene, ¿no? Como no sabemos cómo vamos a afrontar, y que necesitamos abrazar, ¿no? En lugar de acusar, ¿no? Porque juzgar a los demás es lo que no tenemos que hacer. Porque eso ya presupone, juzgar a los demás, supone ese ejercicio socrático de subirse arriba de un pedestal o de una tarima para mirar y catalogar al resto. Y estamos diciendo, estos sí son leales, no, estos son tales cosas. Me parece que no es el camino. Hoy el camino es abrazar, cobijar, ¿no? Hacer proliferar los afectos y la calidez. La política hoy tiene que ser un acto de amor y no un acto de egoísmo, como de alguna manera se viene desplegando. La verdad que
abre serios interrogantes hacia el futuro. Cuando uno ve que el peronismo como tal, como globalidad, como una globalidad heterogénea, pero globalidad, sigue los mismos pasos que el radicalismo, ¿no? Y eso es muy doloroso Ujú. y muy preocupante. Difícilmente, si no pensamos en términos comunitarios, vayamos a poder salir del lugar donde estamos, ¿no? Sí, creo que hay una necesidad de... Yo creo que a veces está usada muy a la ligera la idea de volver a las bases y todo. Cualquiera dice, no, hay que volver a las bases. Bueno, No, primero, ¿qué significa? Y segundo, cómo lo pensás hacer, porque es una acusación, no. una línea. Sí, lo que se ha perdido, no se ha perdido, ha disminuido, porque está, es la iniciativa militante o la iniciativa de la acción política organizativa. Es Claro. decir, si hay cosas básicas que en el desorden, en la frustración, en la falta de respuestas, en la falta de resultados, en los retrocesos, igual podés hacer, que es participar de las instancias organizativas o colaborar desde tu lugar con la organización de pedazos de pueblo. Ujú. Es decir, cuando no sos gobierno y cuando tenés un gobierno enfrente que avanza y avanza y avanza y vos estás en retroceso y lo único que puedes hacer es tratar de retroceder menos, eh, uno no espera, yo no exijo que se redistribuya, ¿cómo puede ser que el peronismo no esté redistribuyendo la renta? Y no, porque no es gobierno y no tiene las herramientas y hay otro gobierno que se está atacando. Ahora, sí le reclamo, ¿cómo puede ser que no esté organizando para esa defensa, esa resistencia, esa proyección, esa respuesta a futuro o esta respuesta a presente? Porque no hay nada que lo impida, más allá de, obviamente, las propias frustraciones y dificultades, lógicas, pero no insalvables. Yo te diría que justamente hay como bases conceptuales, ¿m? Que eso estamos de qué lado estamos, ¿no? Eh, pero justamente eh, el peronismo fue lo que fue porque supo abordar los problemas de cada época. ¿M? Y hoy hay que abordar y enfrentar los problemas del siglo XXI, que son distintos a los de las décadas del 40, en la posguerra. Y son distintos de la década del 70. Distintos. Entonces hay que poner al peronismo fuera de la fuente, si se quiere. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que si tuvo una marca en el orillo, de alguna manera, fue porque, esto lo relató muy bien Scalabrini Ortiz, ¿no? Con el subsuelo de la patria sublevado. Esa metáfora geológica fue una marca en del peronismo. ¿Por qué? Porque solo en momentos de conmoción o de terremoto se ve las capas profundas de una herencia, de una tradición, de una historia que nos constituye. Solamente cuando se remueve la tierra, resultado de un terremoto, metáfora de una revolución, se logra ver las capas que en tiempos normales no se ven. Y lo que de algún modo el peronismo expresó, es poder acumular, ¿no? Poder expresar una sensibilidad y un pensamiento anticolonial de todas las épocas. Eso es lo que reveló el momento fundacional. Poder remontar no solamente las reivindicaciones de los cabecitas negras, así nombrados por las élites urbanas de ese momento, sino
acuñar las reivindicaciones de los pueblos indígenas que vienen desde el fondo de la historia, ¿no? Las luchas de el siglo XVIII, las de los caudillos y todo el federalismo del siglo XIX, poder recuperar las mejores tradiciones, de Ugarte, del antiimperialismo, del irigoyenismo. Sí. De alguna manera pudo reconfigurar y sintetizar una historia larga, ¿no? Y eso quedó expresado en acontecimientos, en hechos, en medidas de gobierno y en documentos, en narraciones, en el arte también, ¿no? Y me parece que no podemos, lo que está en discusión es si nos seguimos pensando que hay una emancipación y hay una liberación pendiente, o si nos pensamos en cómo distribuimos o atenuamos algunas contradicciones dentro de un mundo colonizado, ¿no? Y me parece que esos son los dilemas frente a los cuales estamos, y me parece que hay toda una tradición, ¿no?, de reivindicación de lo popular, de una reivindicación de lo propio frente a cosmovisiones que vienen del norte del mundo, que eso se da, no solamente se da en todos los planos de la existencia, en los planos de la sensibilidad, en los planos del saber y del conocimiento también, ¿no? En cómo se constituyen las subjetividades, ¿no? Cómo se realiza el ser, ¿no? Cómo se realiza el ser, ¿no? Y ahí me parece que tenemos que dar algunos debates que han estado suplidos por algunas fórmulas, en algunos casos muy abstractas, y que eso ha eclosionado. Y creo que la situación esta coyuntura, frente a un gobierno oligárquico, frente a un gobierno que representa los intereses coloniales, con modos de hacer y modos de gobernar profundamente violentos y autoritarios. Acá cosas que nosotros no estamos viendo en la ciudad, pero que sí están en el segundo cordón, están, Sí, con claro. los operativos policiales, como en la época de la dictadura. Sí. No es Es que que, yo, es yo creo decir, que proliferación del miedo y del terror, yo ¿no? creo que igual esto no lo he elaborado tanto, pero creo que la situación más similar comparativamente para describir esta coyuntura, esto es muy eh, puede ser hasta tirado de los pelos. Creo que es más los 80 y el periodo de gobierno alfonsinista que los 90 o que las dictaduras. ¿Por qué Puede digo ser. esto? Un oficialismo antiperonista, neoliberal, no dictatorial, porque estamos en democracia, más allá de la represión, que el alfonsinismo también la tuvo. Uh-huh. Un peronismo que está en una crisis producto de un ataque externo y también de cuestiones internas, que no está pudiendo resolver aún sus internas, que fueron también muy violentas en los principios de los años 80, en el periodo del gobierno de Alfonsín, que sí hoy no tiene cierto eje aglutinador de resistencia como era la CGT de Saúl Ubaldini y determinadas instancias. A ver, hay mil diferencias, coyunturales, de tiempo, de mundo, pero estamos en un periodo democrático en el cual el gobierno nos odia y si puede nos va a destruir, porque es su iniciativa y es su idea, como a lo largo de la historia ha sido contra el peronismo, y en la que nosotros no encontramos el agujero del mate para enfocar hacia adelante. Y yo le agregaría a este diagnóstico que vos estás haciendo también la transformación tecnológica, ¿no? Es Sí, decir, digo, hay en ese contexto. es Es sí, decir, de los 80, pongamos, vale. Sí, claro. es decir, esto creo que merece algunos debates en términos de
cómo irrumpen algunas tecnologías y con qué utilidades, ¿no? Bueno, Y agrego, perdona Mariel, un debate que va a saldar quizás definitivamente, y que es quizá el gran problema que tiene el hecho mismo de saldar el debate del peronismo, es justamente el debate del modelo económico. ¿Por qué se saldó la interna del peronismo en favor de lo que fuera un gobierno neoliberal? Porque el peronismo optó por un modelo. ¿Cuál fue? El neoliberal. Es decir, ganó un modelo económico y por eso el peronismo se ordenó. Digo, salió mal. A la postre salió mal. Pero se ordenó la interna, se ordenó el partido, se ordenaron las organizaciones, el peronismo ganó, fue gobierno. ¿Por qué? Porque condujo política y económicamente con un rumbo claro. Bueno, fue un rumbo de mierda, pero fue un rumbo claro. El peronismo hoy no está saldando ese debate, y si lo llega a saldar a favor, de nuevo, del neoliberalismo o del neocolonialismo, vamos a tener un peronismo de nuevo ordenado, conducido, hasta gobernante, pero en un ámbito neocolonial. Es decir, hay un debate económico que guarda. Que no solamente, hasta yo a veces digo, menos mal que no está hablando de economía. Sí. Porque de Cristina no espero más nada. Nada. Entonces, digo... Sí, pero no solamente quiero económico. Que hablen de economía, pero ojo lo que van a decir. No solamente económico, también en el plano del conocimiento. A ver, cuando yo digo, le incorporaría a este diagnóstico que vos estás haciendo una dimensión insoslayable. No lo digo porque va a ser así, ni porque tenemos la bola de cristal. Escuchamos las cosas, escuchamos algunos discursos. Es decir, la principal fortuna de este país dice que en 15 años no va a existir más universidades. Es decir, lo dice la principal fortuna de este país. ¿Por qué? Bueno, porque la irrupción, la expansión de la tecnologización en el ámbito de la educación superior va a llevar a que no sean necesarias las aulas, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso me parece que requiere algún tipo de discusión, ¿no? Me parece que requiere, sí. Hay un proyecto político atrás de eso, hay un proyecto político. Haber acrecentado el trabajo el trabajo a domicilio también tiene una estrategia, también tiene una estrategia política, que es no visibilizar ese tipo de trabajo, meterlo adentro de las casas, impedir la sindicalización de los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, seguir avanzando en el desmantelamiento del mundo asalariado, por ejemplo. Entonces, comparto lo que vos decís. El problema acá es cuál es el significado profundo de ese orden. Porque si vamos a tener un peronismo ordenado para avalar un proyecto neocolonial, y bueno, ahí estamos frente a un problema, ¿no? Sí, y me parece que hay gente que no está confundida. Hay gente que no está confundida. Bueno, es cierto que es difícil, digamos, hoy en día uno no se imagina que la interna, no sé, Kicillof-Cristina se ordene en función de que uno diga, nuestro modelo ahora es neocolonial y vamos todos atrás de eso porque no va a suceder. No, pero sí que eso sea consecuencia de la obtención de la conducción, no sé cómo, pero que termine yéndose hacia un lugar dialoguista con el modelo. Me parece que, además, yo no creo tanto, si bien siempre confío en la inteligencia del pueblo argentino, no creo tanto hoy en la creación, sino en la interpretación, en la comprensión del momento, de la realidad económica, de la realidad social, para construir programa en eso. No hay que... el peronismo nos da las herramientas y nos da la cosmovisión, es decir, es muy esencial en las formas y en el sentido, pero hay que construir
y programatizar en función de lo real, de lo que existe y de lo que se hace. No, yo no sé si... creo que hay mucha idea de la innovación o la creación de un modelo. En definitiva, los laburantes que laburan es como los organizamos y les damos derecho. Y discutimos la renta y discutimos la distribución en función de la distribución y la producción que existe y dónde fortalecerla y dónde ya camina y la profundizamos y dónde no camina y vemos si sirve o no. Ujú. A ver, no tengo todas esas herramientas para el análisis, pero no es inventando un programa o inventando un modelo, es construyendo con las herramientas que tenemos, que el peronismo es la fundamental, en la realidad que hay, construir Me parece gobierno, muy construir grave, me parece proyección. muy grave la votación que han tenido algunos diputados y senadores peronistas en el tratamiento del veto, ¿no? El Ujú, veto al presupuesto educativo. No grave por los efectos y las consecuencias económicas y presupuestarias para la universidad, sino en términos político-ideológicos, ujú. ¿no? Porque, porque la educación en este país es consustancial a la patria. Es decir, ¿qué es lo que llevó, por ejemplo, a las élites de la década del 80 del siglo XIX a sancionar la ley 1420 que estableció la educación común, libre, obligatoria, obligatoria para mayores de 6 años, común, laica? ¿Qué es lo que llevó? La idea de nacionalizar la Argentina. Ujú. Para bien o para mal, la idea de constituir la comunidad nacional. Había que unificar la lengua. Eso pensaban las élites. Por eso levantaron la mano en el Congreso y votaron la ley 1420. Ujú. ¿Mm? Entonces, Sí. pronunciarse en contra de la educación pública, o, dicho de otra manera, en el siglo XXI, abonar a la desconfiguración del sistema público de enseñanza, que es uno de los bienes comunes que compartimos los habitantes de este país. Compartimos bienes Claro. comunes. Bienes comunes es la salud pública, es la educación pública. Votar en contra es, de alguna manera, apostar a la desconfiguración del Estado-Nación como lo conocimos desde 1880 hasta ahora. ¿Sabés qué pienso que primó en esa decisión? Una visión de la filosofía política por sobre una visión nacional, de la cual yo obviamente no estoy de acuerdo, pero ¿qué digo con esto? El que votó a favor del veto, o sea, votó en contra de las universidades, quizás en 10 años también sea diputado o también sea senador, también por el peronismo, también por su provincia, y quién, no sé, Kicillof es presidente y saca una ley, un proyecto de ley a favor de las universidades, ese mismo diputado va a votar a favor. Como Pichetto votó a favor de las privatizaciones de aerolíneas y 15 años después votó a favor de la estatización de aerolíneas. Bueno, ¿Qué digo con esto? Que hay una filosofía política sobre la cual se han montado dirigentes del peronismo a lo largo de su trayectoria política, que es votar con el oficialismo. ¿Dónde veo el error, más allá de toda la distancia enorme que yo creo o espero tener con esa idea de hacer política? Que por lo menos en los 90 el oficialismo era el peronismo. Entonces, no defiendo, pero entiendo tu contradicción. Hoy no, hoy es una locura, porque este oficialismo no tiene nada ni cerca y manifiestamente está en contra del peronismo. bueno, el problema es que ¿Y qué me cuando... molesta de lo nuestro? Que no tengamos, ni querramos, ni estemos discutiendo cómo tener el suficiente poder para que ese tipo que duda se incline para nosotros y no para ellos. No, me parece que estamos entrando, no sé, en una crisis del propio sistema de representación, porque si vos haces prevalecer el pragmatismo
por sobre la dimensión ideológico-política, bueno, ¿no? Me parece que no hay mucho, ¿no? Incluso te diría, hay gobernadores que también son pragmáticos y sin embargo no se prestan ese tipo de operaciones, Claro. ¿no? No, el No, asunto de no, lo, no yo lo que necesariamente, no, yo digamos, lo que ¿no? no veo en los gobernadores es, a ver, el pragmatismo. Hay una falsa, para mí un error de concepto acerca del pragmatismo. Digamos, ¿qué están ganando los que son pragmáticos? Nada. Es como No Jalil, va, se sabemos. reúne. ¿Y qué gana? Si me decís, bueno, logró que Milei le dé una torta de plata a su provincia y resuelve muchos de los Bueno, problemas que tiene a cambio de un veto de ley universitario. Qué sé yo, no estoy de acuerdo, pero ponele. Tampoco, tampoco. O sea, no es pragmático lo que están haciendo. O por lo menos no es pragmático a los efectos de defender su provincia. lo que pasa que esto también, de alguna manera, abona condiciones para la continuidad de personajes como el que gobierna actualmente, porque lo que hace justamente es deslegitimar al sistema político. Es decir, vos cómo te legitimás en la acción. Si vos levantaste un determinada plataforma, un determinado programa, levantás una identidad y después actuás de manera contradictoria absolutamente con esa identidad, y bueno, me parece que nos hunde aún más en la crisis en la que estamos. Sí, Porque es una esta crisis cosa que yo escucho es y una que crisis, estamos en crisis del me pragmatismo. produce rechazo. No te voy a decir otra cosa, me produce rechazo. Esta cosita que viene el joven o la joven te dice, no, la política es la herramienta para transformar la realidad. No, evidentemente no. ¿No? Es porque no estaría sucediendo, ¿eh? No estaría sucediendo, Porque ¿eh? hoy estamos ¿No? viviendo una crisis del pragmatismo o una crisis de estamos incluso viviendo una crisis de la política liberal. ¿Por qué digo esto? Como se ha despegado en función del mentado pragmatismo a la política de la ideología de este gobierno le está ganando al pragmatismo. ¿Y por qué digo esto? Ideológicamente, Milei piensa que hay que cerrar la FIP. Pragmáticamente, ningún ser humano en ningún manual, en ninguna discusión política diría que es lógico o es pragmático ir y cerrar la FIP. El tipo dice, voy a cerrar la FIP y voy a cerrar las universidades y va y la cierra. Es decir, es una decisión ideológica, no pragmática. Porque si fuera pragmática, lo que tendría que hacer es negociar con un bloque, negociar con otro, preparar la decisión, montar cierto debate de ideas en la sociedad, tratar de implementarlo. Eso es el pragmatismo para la política liberal. El tipo dice, no, la voy a cerrar. Y listo. Entonces hay una crisis del pragmatismo político. Estamos en una situación de orfandad político-institucional muy grande y bueno, me parece a mí que en algunos ámbitos hemos perdido el rumbo. Eso se expresa en, de alguna manera, eh, abandonar tradiciones, ¿no? No tener en cuenta herencias, ¿no? Si hay algo que, a pesar de las antinomias, a pesar de las equivocaciones, de las idas y vueltas que el propio Perón ha dejado, es una coherencia a lo largo de su vida pública. Uh -huh. ¿No? Una coherencia, por lo menos hablemos de una coherencia a partir de la irrupción del golpe del GO en el 43, por lo menos, hasta el momento de su muerte, ¿no? Cuando recuerdo una conferencia que da en la CGT en el año 73, aún no es presidente, cuando está rodeado de la conducción de la CGT, José Ignacio Rucci, en ese momento secretario general, y él habla de las divisiones internas en el peronismo, y dice, bueno, son problemas gallináceos, ¿no? Es decir, son problemas de poco vuelo, ¿no? ¿Y qué es lo que dice a continuación? Estos son los problemas. ¿Cómo llegamos al final del siglo XX? ¿Mm? Ahí donde da también un mensaje ecologista, Perón. ¿Mm? Dice, estos problemas de las rencillas internas son problemas, y eran graves, ¿no? Eran graves. ¿Mm?
De hecho, iba a terminar con el asesinato de uno de los hombres que lo estaba rodeando en ese momento, que era Rucci, ¿no? Y dice, son problemas, esos, vayamos a los temas que realmente le importan al mundo, que le importan a la gente, que le importa al pueblo, ¿no? En eso creo que hay, ¿no? Es decir, alguien que tuvo que huir o que tomó la decisión de no dar batalla en el golpe del 55 y que después andaba mendigando dinero porque no tenía con qué hacer frente a la vida, ¿no? No tenía un mango partido por la mitad. Ese era Perón, ¿no? Que además temía por su vida en el exilio antes de llegar a Puerta de Hierro, ¿no? Esto lo dan también las investigaciones, ¿no? Todo lo que hemos podido investigar y leer acerca de eso, ¿no? Me parece que hay como una tradición, una herencia que, que no podemos que no podemos dilapidar, ¿no? Que no podemos, que nos tiene que ayudar a ubicarnos dónde nos posicionamos, más allá de las diferencias, más allá de ciertos intereses coyunturales. ¿Dónde nos paramos? ¿Dónde estamos? ¿Desde qué lugar miramos esto? ¿No? Y me parece que cuando empezamos a dudar en qué lugar estamos posicionados, en el campo del Estado-Nación, en el campo de las clases sociales, ahí me parece que estamos perdidos, ¿no? Ahí perdimos el rumbo. Ariel, gracias. No, por Se favor. puede decir que hemos charlado. Hemos charlado, ¿no? Algo hemos dicho. Y no hablamos de fútbol, mira vos. Para otro Y, cafecito. y mañana, qué partido, ¿no? ¿Qué será, Mañana. no? Ufa. Bueno, yo voy Lo por mejor. el Lobo y Lo tengo mejor fe. para el Lobo también, ¿eh? Ojalá.